esa tensión que se establece entre la lingüística y la filología. ¿Sí? Coserio allí establece esa distinción porque la filología es un campo muy estudiado en España sobre todo, ¿no? Aquí en Colombia no se habla mucho de filología, incluso no hay muchos programas de filología, pero en España sí, esa tradición de la filología nos llegó por los españoles. Bien, entonces vamos a tratar de diferenciar un poco qué es la filología y qué es la lingüística. Bien, tradicionalmente, dice Coserio, la filología ha sido considerada como la ciencia de todas las informaciones que se deducen de los textos. Informaciones de orden político, cultural, social, económico, religioso. Bien, entonces la filología vendría a ser como una ciencia que estudia más los contenidos de los textos. Bien, repito, tradicionalmente, dice Coserio, la filología ha sido considerada como la ciencia de todas las informaciones que se deducen de los textos. Los textos son entendidos entonces como documentos de la cultura, especialmente aquellos antiguos. Pero si bien la filología se ha centrado en los textos antiguos de otros siglos, no quiere decir que no se interese por textos contemporáneos, por textos actuales. Es muy importante saber eso. La filología se ha dedicado al estudio de textos antiguos, pero también aporta elementos importantes al estudio de textos más contemporáneos. Entonces, repito, la filología es el campo que se encarga del estudio de las informaciones, de los contenidos que se deducen de esos textos, antiguos y no antiguos. Bien, la lingüística no considera tanto los textos como hechos de la historia, como sí los considera la filología, sino que los considera como hechos de lengua. Entonces podríamos plantear que la filología, ¿cierto? Dice Coserio, es una ciencia auxiliar de la historia, específicamente de la historia literaria, y tiene mucho sentido porque si la filología estudia textos históricos antiguos, debe ser una ciencia auxiliar de la historia, específicamente de la historia de la literatura. ¿Por qué? Porque fueron los textos literarios los que más se estudiaron. Han sido los textos literarios, los escritos, los documentos que más se estudian en filología. Si ustedes hacen un rastreo teórico por los estudios filológicos, se van a dar cuenta que son las obras literarias las que más han sido estudiadas desde esta perspectiva. Y también plantea Coserio, la filología es una ciencia auxiliar de la lingüística. Entonces, son dos campos distintos, la lingüística es una cosa, la filología es otra, pero la filología es una ciencia que le sirve a la lingüística. La lingüística se vale de la filología para estudiar ciertos textos. ¿Por qué la lingüística se vale de la filología? Porque la lingüística no estudia las informaciones, la lingüística estudia la estructura de los textos, la estructura lingüística de los textos. Entonces, de esa manera, un texto se estudiaría desde la lingüística, estructuralmente, lingüísticamente, formalmente, y desde la filología en el campo de sus informaciones, de los contenidos que despliega. ¿Queda claro? Entonces yo puedo analizar un texto aplicando elementos de la filología para comprender su información y puedo analizarlo igualmente desde la lingüística para comprender su estructura gramatical. Bien, su estructura fonético-fonológica, morfológica, sintáctica o semántica. ¿Está claro eso? Muy bien. Podríamos decir entonces que la filología considera los textos como hechos de la historia y que la lingüística considera los textos como hechos de la lengua. Por tanto, un texto sería un hecho tanto de la historia como de la lengua. ¿Está claro eso? Bien. Coserio da un ejemplo muy interesante sobre lo que explicamos anteriormente. Me voy a permitir leer ese ejemplo. Si se descubre un texto inédito, imagínense un texto inédito,
alguien lo descubrió, no se sabe quién es su autor, cuándo se produjo el texto, no sabemos nada de ese texto. El filólogo establecerá su fecha, juzgará su autenticidad y su estado de alteración. Considerará sus eventuales variantes, entre otros elementos, y eventualmente deducirá de él información acerca de la historia del grupo humano en que el texto se produjo o al que él mismo se refiere. Ojo, si contratamos un filólogo para que analice ese texto que hemos descubierto, el filólogo entonces aportará estos elementos: su fecha, juzgará su autenticidad, su estado de alteración y considerará sus eventuales variantes. Eventualmente, dice Coserio, deducirá de él información acerca de la historia del grupo, de esa comunidad donde se produjo el texto. Una comunidad indígena, una civilización anterior, una civilización europea, asiática, no sabríamos. Bien, si lo revisa el lingüista, si lo analiza el lingüista, ¿cierto? Juzgará el aspecto puramente lingüístico y no informativo o documental del texto, teniendo en cuenta, obviamente, los datos que le proporciona el filólogo. Sí podría analizar algunos elementos de la información, ¿sí? Considerará el texto en la historia de la lengua en que está escrito y eventualmente en el marco general del lenguaje, o por lo menos en el marco de la familia lingüística a la que la lengua del texto pertenece. Entonces el lingüista establecerá elementos en términos de estructura, de su procedencia lingüística, y los enriquecerá con eso que el filólogo le pueda aportar. Bien, hoy en día la lingüística se ha transformado, ¿sí? Esta lingüística que estamos leyendo es una lingüística de hace varias décadas, que es importante que la conozcamos porque todo profesor de literatura y lengua castellana debe conocer la historia de los conceptos fundamentales de su disciplina. Sin embargo, es muy importante que hoy pensemos que la lingüística ha ensanchado su campo de acción, que la lingüística hoy es interdisciplinaria, que la lingüística no solo acude a la filología, sino que acude a otros campos para interpretar fenómenos propios del lenguaje, del uso del lenguaje. ¿Bien? Perfecto. ¿Entendimos el ejemplo? Espero que sí.